Bueno, enfermera, entonces póngale pues cuidado a esta vueltiviris. Vamos a, digamos, ese fue el nombre así tal cual como usted me lo mandó, ¿no? Importancia del conocimiento de los bioelementos, soluciones electrolíticas en cuidado de enfermería. De esto se podría hablar muchísimo, o sea, hay muchísimo para hablar, pero como su materia es biología, entonces pues yo lo orienté pues para ese lado. De todas maneras usted tiene que enviarle las diapositivas al profe, obviamente, le quita esto pues y tal, le manda las diapositivas para que él le corrija y si es por ese lado que lo quería y si no pues me dice. Listo, bueno, entonces, antes de empezar a hablar pues de las soluciones electrolíticas, aquí pues ya no puse todo ese nombre, sino esto que es lo importante realmente en su tema, supongo. Antes de empezar a hablar de esto, entonces tenemos que hablar primero de cómo es la vuelta con los líquidos en el organismo, ¿no? Entonces aquí en este cuadrito, no se vaya a asustar pues por este cuadrito, estamos, digamos, mostrando cómo se distribuyen o cómo se organizan los líquidos en el adulto. Aquí vamos a hablar de, digamos, específicamente en el adulto hombre de 70 kilos, ¿no? Porque estos porcentajes que están aquí varían, pues, si es mujer, si es niño, si es anciano, etcétera. ¿Listo? Pero pues como el prototipo siempre es el... Usted sabe que estamos en una sociedad machista, entonces el prototipo siempre es el hombre adulto de 70 kilos. Entonces vamos a tomarlo a él. ¿Listo? Pero la idea general pues es la misma. ¿Cuál es la idea? Que tenemos un alto porcentaje de agua corporal. Es decir, de nuestro peso, más de la mitad es agua corporal. Es agua. ¿Listo? Más de la mitad del peso. En el hombre adulto, en este que estamos hablando, pues el 60% del peso es agua. Si fuera una mujer sería 55, si fuera un anciano 50, si fuera un recién nacido 80. Bueno, si estuviéramos en el vientre de la madre, de acuerdo a la semana de gestación, puede ser hasta el 90 y pico por ciento y así. ¿Listo? Pero pues en el hombre adulto es 60%. ¿Ya? Que como estamos hablando de un hombre de 70 kilos, 6 por 7, 42, o sea, son 42 litros. O sea, que de los 70 kilos que pesa un hombre adulto, 42 kilos son agua. Acuérdese que un kilo de agua pesa un litro. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora uno dice, bueno, ¿y esa agua dónde está? ¿Eso cómo se organiza? ¿Ese enredo cómo es? Ah, pues se organiza en dos grandes espacios, que son el espacio intracelular. Cuando hablamos de intracelular nos referimos a todo lo que está en el interior de las células. O sea, de todas las células. Sí, aquí estamos englobando todas las células. Y pues lo que no está dentro de la célula, pues está fuera de la célula. Entonces, intracelular y extracelular. Entonces, la mayoría del agua corporal que tenemos está dentro de la célula. Mire, el 60%. O sea, de estos 42 litros, el 60% está dentro de la célula y el 40% está fuera de la célula. Esto es sacado del libro de Borón, ¿no? El libro de Fisiología de Borón. Usted, digamos, puede encontrar en otro libro, le pueden decir, ah, bueno, 60%. Entonces, de este 60%, 40 está intra y 20 está extra. ¿Listo? Entonces, digamos ahí. Y eso hace que haya una pequeña variación. Ya, pero bueno, en general, digamos, la idea es esta. O sea, que el mayor porcentaje de estos 42 litros está dentro de la célula y un menor porcentaje pues está fuera de la célula. ¿Listo? Y en el espacio extracelular, pues a su vez esto se divide. ¿Cómo lo dividimos? ¿Qué es extracelular? Extracelular es todo lo que está fuera de la célula. Si usted coge una célula, digamos, lo que está inmediatamente afuera de la célula, usted lo llama espacio intersticial. ¿Listo? En cualquier, bueno, no en cualquier parte, pero en la mayoría de los tejidos y órganos pues, del organismo, las células tienen un espacio intersticial que las rodea. Entonces, lo que está inmediatamente afuera de la célula es el espacio intersticial. Mire que esta es la membrana plasmática que recubre una célula. ¿Listo? Y esto que está acá afuera es el espacio intersticial. En ese espacio intersticial pues hay líquido, hay sodio, hay un poco de cosas, pero pues aquí estamos hablando del líquido. ¿Listo? El líquido que está en ese espacio intersticial. Entonces, mire que de este 40%, el 75%, o sea, la mayoría del líquido extracelular está en el espacio intersticial. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos otro, digamos otro espacio, que es el espacio que está dentro de los vasos, o sea, el espacio intravascular, que el líquido que está dentro de los vasos es lo que nosotros llamamos plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que separa al plasma, o sea, el líquido intravascular, del líquido intersticial? Pues el endotelio capilar. ¿Sí? O sea, digamos la pared de los vasos, lo que separa el espacio intravascular, o sea, donde está el plasma, o sea, el líquido de la sangre. Acuerde que la sangre es una solución que tiene un líquido que llamamos plasma y unas células que son los leucocitos, eritrocitos y las plaquetas, pues que son fragmentos celulares. ¿Listo? Entonces la parte líquida de la sangre se llama plasma. ¿Listo? Ahora, mire que esto es el 20%. Y hay un 5%, aquí ya veíamos 95% de este 40%, ¿no? 95%. Y hay un 5% que es lo que nosotros llamamos líquido transcelular, que es el líquido que está digamos, encerrado digamos, entre células epiteliales. ¿Como qué?
como el pericardio. El líquido pericárdico sería líquido transcelular, el líquido pleural, el líquido peritoneal, el líquido sinovial. Bueno, todos esos líquidos, digamos así, que son chiquiticos, que es poquitico, eso es lo que nosotros llamamos líquido transcelular, que esto pues digamos casi no afecta a menos de que uno tenga una alteración. Por ejemplo, si tiene una peritonitis, si tiene un edema pleural, bueno, si tiene alguna cosa de esa, pues ahí este líquido transcelular se vuelve importante. Pero en condiciones normales este líquido pues casi que ni se tiene en cuenta. Listo, generalmente uno habla de intracelular, intersticial y del intravascular, que es el plasma sanguíneo. Bueno, espero que me haya entendido todo ese mierdero. Espero que me haya entendido, pero bueno, usted como ya ha visto varias cosas, pues usted ya yo creo que lo entiende medianamente bien. Y si tiene alguna duda, pues me escribe al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, ahora usted qué tiene que saber, que en estos líquidos, o sea, no es que esto sea agua, pues como el agua que usted toma de la llave, no, esto tiene aquí otras cosas, tanto en el intracelular como en el intersticial como en el intravascular. ¿Qué es lo que hay? Hay unos solutos. ¿Esos solutos cuáles son? Pues son sodio, potasio, cloro, hay glucosa, hay urea, todo lo que usted se come pues cae al plasma y eso se supone que debe ir a todos los nutrientes, pues digamos los nutrientes, las vitaminas, todo eso cae al plasma. ¿Listo? Aquí hay proteínas también, bueno, hay todo lo que usted imagina, todo lo que usted ya ha visto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, para no hablar de cada cosita, para no hablar de que el sodio, que la urea, que la glucosa y tal, nosotros medimos todos esos solutos con relación al volumen de líquido que hay. ¿Listo? Acuérdese que nosotros podemos, cuando hablamos de soluciones, nosotros podemos medir la concentración del soluto, podemos medirla de diferentes formas. La concentración, acuérdese que es la relación que hay entre el soluto y la solución, o sea, el solvente, pues. Es la relación que hay entre el soluto y el solvente, o el soluto y la solución completa. ¿Listo? A esa relación es lo que nosotros llamamos concentración, pero esa concentración yo la puedo medir de varias formas. Una de esas formas de medir la concentración es la osmolaridad, que es la que nos interesa a nosotros aquí. La osmolaridad. ¿Listo? ¿Qué es la osmolaridad? Es la cantidad de osmoles, o en este caso miliosmoles, que hay en una solución por litro de la solución, ¿cierto? Entonces mira aquí, la osmolaridad del plasma, bueno, es de 270 a 310 miliosmoles por litro. En promedio, pues 290 miliosmoles por litro. ¿Listo? ¿Por qué es importante este temita de la osmolaridad? O sea, ¿por qué nosotros... mire que si usted yo le mido la hemoglobina, yo cómo se la mido en gramos por decilitro. Si yo le mido a usted el sodio, ¿cómo se lo mido? En miliequivalentes por litro. Ah, bueno, pero como vamos a medir toda esa cosa que hay aquí, todos estos solutos que nos interesan, los vamos a medir de esta forma. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos midiendo las sustancias que son osmóticamente activas. Osmóticamente activas es decir, que pueden hacer que el agua se mueva para un lado o para otro. ¿Listo? Que es lo que nos interesa aquí. Como estamos hablando de líquido, entonces lo que nos interesa es eso. Bueno, ¿por qué este líquido intravascular se mantiene aquí en el espacio intravascular? ¿Y por qué este se mantiene aquí? ¿Por qué este aquí? ¿Por qué este líquido de acá pues no se viene todo para acá? ¿O por qué este de acá no se sale? ¿O por qué este de acá no se mete para acá? ¿O por qué? ¿Sí me entiende? Entonces necesitamos entender por qué pasa eso. ¿Por qué cada líquido se mantiene donde se tiene que mantener? Ah, pues eso es por este temita de la osmolaridad. ¿Listo? Entonces, mientras la osmolaridad sea igual en todos los compartimentos, el agua se va a mantener en el compartimento que le toca. ¿Listo? O sea, estos 25 litros se van a mantener aquí, estos 13 litros se van a mantener aquí, estos 3 litros se van a mantener aquí y este litro se va a mantener acá. ¿Cierto? Pues mientras no haya pues alguna alteración de esta vuelta. ¿Ya? Ahora, no es que exactamente que el plasma siempre está aquí. No, mire que aquí le colocan una flechita de qué parte del plasma se sale para acá. Del líquido, pues del plasma, el líquido sale para acá. Pero mire que parte del líquido intersticial también sale para acá. Entonces lo que pasa es que la misma cantidad que mientras la osmolaridad sea igual, sea la misma, mire, mientras la osmolaridad sea igual, la misma cantidad de líquido que pasa para acá, pasa para acá. O sea que el movimiento neto es cero, el movimiento neto es nulo. Entonces siempre va a haber la misma concentrada, la misma cantidad de líquido en los tres espacios. Sí, mira aquí esta flechita. Se mueve el líquido para acá, obviamente, pero también se mueve la misma cantidad para acá. O sea que la cantidad de líquido acá y acá pues se mantiene constante. Listo, bueno, entonces usted en esta diapositiva, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva? Son dos. Uno, explicar cómo se distribuyen los líquidos en el organismo, que le acabo de decir, que están acá, pues todo esto es el agua corporal total, no sé qué, no sé qué. Y por qué se mantiene cada uno en su compartimento, que es el tema de la osmolaridad. Y usted define qué es la osmolaridad, tal cual como se la definí, y dice pues que la osmolaridad normal es de 270 a 310, aunque esto varía pues de acuerdo al libro que uno lea, ¿no? Si usted otro libro le puede decir que otro valorcito, pero más o menos, digamos, redondillado va por ahí.
¿Listo? En promedio 290 o 300, pues les puedo decir otro libro. Ya, ese es el objetivo. Decir cómo se distribuye el agua pues, en el organismo y por qué se mantiene cada uno en su espacio, que es por el temita de la osmolaridad. Si tiene alguna duda, pues me la hace saber. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Mire que yo le estoy diciendo que eso se mantiene en cada compartimento es porque la osmolaridad es igual en todos los compartimentos. Entonces vamos a ver qué pasa si la osmolaridad varía. Entonces mira, aquí tenemos una celulita. Vamos a hacer el ejemplo de una celulita con la parte, o sea, el espacio intracelular con el espacio extracelular. ¿Por qué? Porque si usted mira acá, o sea, digamos que el plasma sanguíneo y el líquido intersticial son casi igualitos. O sea, porque el agua se puede mover aquí fácilmente, el sodio también, el potasio también. Lo único que no se puede mover fácilmente aquí son las proteínas. Sí, o sea, las proteínas que están acá no se pueden mover fácilmente para acá porque esto, pues las proteínas tienen un peso molecular muy grande, tienen una carga negativa, bueno. Entonces las proteínas no se pueden mover casi para acá. Pero del resto, esto y esto es casi lo mismo. Pero entre el espacio extracelular y el espacio intracelular sí hay bastantes variaciones. Yo creo que usted se debe acordar, usted ahorita lo está viendo. Usted le dice, por ejemplo, que es que el sodio en el espacio, el sodio es el principal catión extracelular, o sea que el sodio está abundante afuera, no adentro. Y le dicen, es que el potasio es el principal catión intracelular, o sea que el potasio está abundante adentro, no afuera. ¿Sí pilla? O sea que hay diferencias en cuanto al intra y al extra. Pero en cuanto a estos dos, al intravascular y al intersticial, casi que es lo mismo. La diferencia son las proteínas. O sea, acá hay menos proteínas que acá. ¿Sí pilla? Bueno, entonces por eso vamos a hacer el ejemplo que viene con el espacio intracelular y el espacio extracelular todito. No vamos a hacer la separación pues de que intravascular y esto. Listo, entonces aquí tenemos el espacio intracelular, que sería esto. Esto es la membrana plasmática de una célula. Y acá tenemos el espacio extracelular, o sea, intersticial y intravascular. Listo, entonces mire, aquí nos dicen la osmolaridad. Esta E es del espacio extracelular, o sea, la osmolaridad en el espacio extracelular es 300, ya usted sabe, miliosmoles por litro. La osmolaridad en el espacio intracelular es lo mismo, 300 miliomoles por litro. Y nos dicen que el volumen de líquido, este volumen de líquido dentro de la célula es del 100%. Este 100% es, digamos, el valor normal que debe tener, ¿sí? Un valor X, ¿ya? Por lo menos aquí lo que dijimos, nosotros dijimos que eran 25 litros en toda la célula, o sea, estamos hablando de toda la célula aquí. Aquí estamos hablando de una sola celulita. ¿Listo? O sea, tiene todo su volumen de agua que debe tener normalmente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si se aumenta la osmolaridad en el espacio extracelular? Pues que usted ya sabe que el agua, acuerde que la osmolaridad es la concentración, una medida de concentración. ¿Concentración de qué? De las sustancias osmóticamente activas por litro de solución. O sea que cuando yo le digo que hay más osmolaridad, ¿qué significa? Que hay más sustancias osmóticamente activas en un litro de solución. ¿Listo? En un litro de solución. O sea que la osmolaridad puede variar. Si aumentan los solutos, o sea, la osmolaridad puede aumentar si aumenta el soluto o si disminuye el solvente. El solvente, pues, es el líquido en el que está disuelto, pues, que es el agua, ¿no? Acuérdate que el solvente universal es el agua. Entonces, la osmolaridad puede aumentar o porque aumente el soluto que esté acá afuera o porque disminuya el solvente, o sea, disminuye el agua. ¿Listo? Entonces, aquí estamos suponiendo que aumentó la osmolaridad. Por la razón que sea, aumentó la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad en el espacio extracelular, que era de 300 miliosmoles, ahora es de 450 miliosmoles. Y la osmolaridad en el espacio intracelular sigue siendo la misma. Y el volumen, pues, sigue siendo el mismo. ¿Sí? Hasta ahí no hay variación. Pero, ¿qué pasa? Que apenas se nos aumenta esta osmolaridad celular, pues el agua se empieza a mover. ¿Listo? Porque acuérdense que el agua siempre se mueve hacia donde hay más osmolaridad. Es decir, hacia donde hay más partículas osmóticamente activas. ¿Listo? El agua siempre se mueve para allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Como lo comentó fue la osmolaridad en el espacio extracelular, entonces el agua que está acá adentro se va a empezar a mover acá afuera. Entonces, cuando el agua que está acá adentro se empieza a mover para acá afuera, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a variar una vuelta aquí. ¿Qué va a pasar? Que la osmolaridad de acá afuera, pues como ya le está, digamos, le está saliendo agua de acá, está saliendo agua sin solutos, ¿no? Entonces está saliendo agua. Entonces, ¿qué está pasando con lo que está acá afuera? Lo estamos diluyendo. ¿Y qué está pasando con lo que está acá adentro? Se está concentrando más. ¿Por qué lo de acá se está diluyendo? Pues porque le estoy agregando agua. Entonces, entre más agua le agregue, acuerde que la osmolaridad es una relación entre la cantidad de soluto y la cantidad del solvente, que es el agua. ¿Listo? Entonces, entre más agua yo le agregue acá afuera, más va a disminuir la osmolaridad. Y entre más agua yo saque de acá adentro, pues más va a aumentar la osmolaridad. Esto es como cuando usted tiene agua con azúcar. Si usted tiene agua con azúcar, digamos que ahí está una osmolaridad. Si yo le echo más agua, le echo agua solita a esa agua con azúcar, ¿qué pasa con el agua con azúcar? Pues se diluye el azúcar y se pone simple. ¿Por qué? Porque disminuye la concentración
O sea, la relación que hay entre el azúcar y el agua. ¿Listo? Sigue teniendo la misma cantidad de azúcar. Pero ¿qué pasa? Como le estoy echando más agua, pues se diluye. Es lo mismo que está pasando aquí. Acá puede tener la misma concentración de partículas, pero como le estoy metiendo agua, pues se diluye. Entonces la osmolaridad, que es la medida de concentración, disminuye. Mire, baja de 450 a 375. Ahora yo digo, ¿hasta cuándo va a salir agua? ¿Hasta cuándo va a salir más agua? Pues hasta que las osmolaridades vuelvan a ser las mismas. Mire, aquí la osmolaridad vuelve a ser la misma. 375 afuera y 375 adentro. Mire que afuera la osmolaridad bajó. ¿Por qué bajó? Pues porque como está saliendo agua se diluye y eso disminuye la concentración. Pero la osmolaridad de adentro aumentó. ¿Por qué aumentó? Pues porque si le estoy sacando agua, las partículas que están acá quedan más concentradas. Entonces la osmolaridad aumentó. ¿Y qué pasó con el volumen celular? Pues disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Pues porque se salió el agua. Cuadramos el temite de la concentración, o sea, ya igualamos las concentraciones, pero el volumen celular disminuyó. Si este volumen celular disminuye mucho, pues eso nos puede traer alteraciones, ¿no? Entonces mire que aquí ya nos colocan las dos flechitas otra vez, representándonos que como ya las molaridades son igual, es igual afuera y adentro, entonces la misma cantidad de agua que sale, la misma cantidad de agua que entra. ¿Sí pilla? Esta vuelta es espectacular, parce. Yo no sé cómo pasa tanta cosa dentro del organismo, ¿cierto? ¿Les parece asombroso? Es una cosa maravillosa. Bueno, esa es la vuelta. Espero que me haya entendido esta vuelta. Si usted tiene esta vuelta, pues va a entender fácilmente lo que vamos a hablar más adelante. Ahora, suponga usted, vamos a colocar el otro ejemplo, suponga usted que la osmolaridad, mira, aquí tenemos la osmolaridad igual, la normal, 300 afuera, 300 adentro, 100% volumen celular, o sea, estamos bien, la misma cantidad de agua que sale, la misma cantidad de agua que entra, o sea que estamos ready, como al principio. Ahora, supongo usted que la osmolaridad no aumentó, sino que la osmolaridad disminuyó. ¿Por qué? Por la razón que sea. Disminuyó la osmolaridad. O sea, o bien sea que disminuyó la concentración de solutos, o bien sea que aumentó la cantidad del solvente, o sea, la cantidad de agua. ¿Listo? Cualquiera de las dos cosas hace que la osmolaridad disminuya. ¿La osmolaridad en dónde? Pues en el espacio extracelular. Entonces, si disminuye la osmolaridad en el espacio extracelular, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué cree usted entonces que pasará con el agua? Piensa un ratico, pausa el video y piensa un ratico. ¿Qué va a pasar con el agua? Pues sucede y acontece que en este caso la osmolaridad en el espacio intracelular va a ser mayor. ¿Por qué? Porque lo que varió fue la osmolaridad en el espacio extracelular. Entonces la osmolaridad en el espacio extracelular disminuyó en este caso hasta 200, pero la osmolaridad en el espacio intracelular sigue siendo la misma. Sigue siendo 300. Entonces, ¿qué va a pasar? Apenas eso ocurra, el agua se empieza a mover. Entonces, si nos aumenta la osmolaridad, si nos disminuye la osmolaridad acá en el espacio extracelular, entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua se va a mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Usted ya sabe que el agua siempre se mueve de donde hay menos partículas hacia donde hay más partículas. Eso es la ósmosis, ¿no? La ósmosis que usted ya conoce, la ósmosis común y silvestre. Se mueve donde hay menos partículas, donde hay más partículas. Es decir, de donde hay menos osmolaridad hacia donde hay más osmolaridad. Entonces aquí lo que pasó que fue que la osmolaridad del espacio extracelular disminuyó a 200. La osmolaridad del espacio intracelular sigue igual. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a empezar a meter. ¿Hasta cuándo se va a meter? Pues hasta que las osmolaridades se igualen. ¿Qué es lo que ocurre acá? Mire, el agua se empezó a meter, ya las osmolaridades se igualan. Esta osmolaridad del espacio extracelular sube. ¿Por qué sube? Porque el agua que está acá se nos está metiendo a la célula. Entonces, al yo sacar agua de aquí, los solutos pues se concentran más. ¿Listo? Y la osmolaridad de acá adentro baja. ¿Por qué baja? Pues porque le estoy metiendo líquido. Entonces, al yo meterle líquido, pues los solutos que están aquí se diluyen. ¿Sí se la pilla? Entonces mire que la osmolaridad acá afuera aumentó y acá adentro disminuyó. ¿Y cuál es el efecto neto además de eso? Además después de que las osmolaridades se igualaron y tal. ¿Cuál es el efecto? Pues que el volumen dentro de la célula aumentó. ¿Sí ve? Ahora el volumen que era 100%, ahora es 150%. ¿Sí ve? Esta es la vuelta. Esto es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque pues de esto depende la administración de los líquidos. Porque si yo le administro a un paciente una solución que tiene mayor osmolaridad que el plasma, ¿qué va a pasar? Pues el agua se nos va a salir de la célula. Si yo le administro al paciente una solución que tiene menor osmolaridad que el plasma, ¿qué va a pasar con el líquido? Pues se nos va a meter a la célula, ¿cierto? A esas soluciones. Y si le administro una solución que tiene la misma osmolaridad que el plasma, ¿qué va a pasar con el líquido? Pues no va a pasar nada. Sigue igual, sigue aquí, así. Entonces, cuando yo tengo una solución, estos conceptos se los voy a decir aquí. Si usted ve que no los puede aprender, pues entonces los escribe por ahí por un ladito. Pero cuando usted tiene una solución que tiene la misma osmolaridad que el plasma, a esa solución la vamos a llamar isoosmolar. Cuando tenemos una solución que tiene una menor osmolaridad que el plasma, la vamos a llamar hipoosmolar. Y cuando tenemos una solución que tiene una mayor osmolaridad que el plasma, la vamos a llamar hiperosmolar.
Acuérdate que iso significa igual, hiper significa alto, hipo significa bajo. ¿Sí? Como cuando yo le digo hiperglicemia, ¿qué significa? Que el azúcar en la sangre o la glucosa en la sangre está alta. Si yo le digo hipoglicemia, que la glucosa en la sangre está bajita. Es lo mismo. Hiperosmolar es que la osmolaridad está alta. ¿Pero alta con respecto a qué? Con respecto al plasma, que es nuestro punto de referencia. Hiposmolar, ¿qué significa? Que la osmolaridad está bajita. ¿Bajita con respecto a qué? Pues con respecto al plasma, que es nuestro punto de referencia, porque nosotros le vamos a administrar a nuestro paciente con los líquidos al plasma. Entonces ese es nuestro punto de referencia. ¿Listo? Entonces esa es la vuelta. Ahora, tenemos que entender otro concepto que es, digamos, el de tonicidad, porque nosotros cuando hablamos de soluciones hablamos más de tonicidad que de osmolaridad. Listo, de pronto estas imágenes se ven un poquito feitas, pero son de un libro, son de este libro de Bess Taylor. Pues el viejito es del 2003, pero pues esta imagen explica muy bien lo que le quiero decir, por eso la metí. Y no encontré una versión pues más nueva del libro. Listo, entonces ¿qué pasa? Mire, cuando nosotros hablamos de osmolaridad estamos hablando de las sustancias osmóticamente activas, no las que pueden hacer que el agua se mueva para un lado o para otro. Generalmente cuando se habla de osmolaridad se tienen en cuenta tres partículas, o sea, tres sustancias aquí: la glucosa, la urea y el sodio. Es más, cuando uno va a calcular la osmolaridad uno la calcula así: 2 por sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 2.8, ¿sí? No es una operación pues así. Una operación así para calcular la osmolaridad pues con estas tres cosas, ¿sí? Que eso es lo que uno ve en bioquímica pues y tal, pero eso a usted ahorita pues no creo que le interese. Pero ¿cuál es el problema? El problema con estas dos cositas, o sea, tanto con la glucosa como con la urea, es que la glucosa puede atravesar la membrana fácilmente. O sea, pues en condiciones normales, no estamos hablando de un paciente normal. La glucosa atraviesa la membrana. Usted sabe que hay unos canales, o no unos canales, sino unas proteínas transportadoras que pueden mover la glucosa. Entre esas proteínas transportadoras, las más importantes son los GLUT. Hay otras también, pero pues no voy a hablar de eso ahorita. Las más importantes son los GLUT, que son transportadores de glucosa. Y usted sabe que todas las células tienen unos GLUT. ¿Listo? Hay muchos tipos de GLUT. Esos GLUT es lo que cuando uno ve diabetes, cuando uno ve cuando en bioquímica se ve metabolismo pues de los carbohidratos, usted le dice que la insulina, cuando se libera la insulina, ella va al tejido adiposo y al músculo esquelético y hace que en la membrana aparezcan los GLUT4. Si ve que los GLUT4 normalmente no están en la membrana, pero en el resto de las células normalmente hay GLUT. Está el GLUT1, el GLUT3, el GLUT2, bueno, que están ahí en la membrana. ¿Listo? Y la glucosa puede pasar fácilmente. Y la insulina pues puede hacer que la glucosa pase en mayor cantidad, pues porque la insulina hace que se expresen los GLUT4 en el tejido adiposo en el músculo y que la glucosa se meta. Entonces, como esta glucosa se puede meter fácilmente y equilibrarse pues acá con el espacio intracelular, entonces su efecto realmente en la ósmosis, o sea, en el movimiento pues del agua, en condiciones normales no es mucho. ¿Por qué? Porque la glucosa que usted se consuma en una persona normal, como le digo, que no tenga diabetes, pues, porque ya con diabetes pues las cosas cambian. Pero una persona normal la glucosa se equilibra fácilmente y entonces el agua pues no se va a salir. Porque si la glucosa empezase a aumentar aquí y no se pudiera meter a la célula, ¿qué va a pasar con la osmolaridad acá? Pues aumenta y el agua se sale. Pero normalmente eso no pasa. Normalmente la glucosa se equilibra fácilmente con el interior de la célula. O sea que la glucosa en el mediano plazo, de pronto en el momentico ejerce un efecto en la osmolaridad, pero en el mediano plazo no, porque pues se equilibra. ¿Sí ven? Algo parecido pasa con la urea, pero en menor medida. La urea también puede atravesar la membrana fácilmente. Entonces, la urea ejerce un efecto osmótico, pero no es completo, no es total, digámoslo así. Es como que, digamos, 50% de la urea se nos mete a la célula y 50% de la urea. Aquí hay una cosa que es el coeficiente de reflexión, pero pues no quise hablarle de eso para no enredarla. Pero en palabras sencillas lo que usted va a decir es que la urea fácilmente puede entrar a la célula, pero una parte se nos va a quedar afuera de la célula y sí nos va a ejercer un efecto sobre el agua, pero no es completo. ¿Listo? Digamos que es un 50 y 50. 50 se mete, 50 queda afuera, entonces nos hace salir agua, pero no es mucho. ¿Listo? Pero en el caso del sodio sí, el efecto es total. Bueno, total entre comillas también, ¿no? Porque nada es absoluto pues en salud. Pero digamos que el efecto es más potente que en estos dos casos. ¿Por qué? Porque en la membrana celular es prácticamente impermeable al sodio en condiciones normales. La membrana celular es impermeable al sodio. O sea, no lo deja entrar. ¿Cuándo puede entrar el sodio? Cuando los canales que están aquí en las células, principalmente en las células excitables, se abren. Eso usted lo va a ver ahorita cuando vea potencial de acción y todo eso. Que hay unos canales de sodio aquí que se pueden activar por neurotransmisores, por voltaje, etcétera. Si se activan, se abren los canales de sodio, el sodio entra en ráfaga, pero esos canales se cierran rápido, se abren y se cierran rápido. Listo, o sea que normalmente el sodio no puede atravesar la membrana. Entonces, por eso el sodio
es el que ejerce el principal efecto osmótico. O sea, el principal efecto sobre el movimiento del agua lo ejerce el sodio. Entonces, cuando nosotros hablamos del efecto que ejercen la glucosa, la urea y el sodio, estamos hablando de osmolaridad, o sea, todas estas partículas osmóticamente activas. Pero cuando estamos hablando ya de la osmolaridad efectiva, que sería la del sodio, ¿por qué digo osmolaridad efectiva? Pues por lo que le acabo de explicar, porque la glucosa se equilibra fácilmente y la urea pues se equilibra medio. ¿Sí? Entonces la osmolaridad efectiva, el que ejerce un mayor efecto sobre la osmolaridad, es el sodio. Entonces pues inventaron un nuevo concepto para hablar solamente de este sodio, que es la tonicidad. Entonces nosotros hablamos cuando hablamos de tonicidad, estamos hablando de la concentración del sodio con respecto al volumen de la solución. Bueno, al sodio, y usted sabe que el sodio siempre anda con un anión que no lo suelta, su anión acompañante, que es el cloro. ¿Listo? Siempre que usted hable de sodio, está hablando automáticamente del cloro. Por eso cuando yo quiero calcular la tonicidad, ¿yo qué hago? Multiplico el sodio por 2, o sea, multiplico la concentración del sodio por 2. ¿Listo? Porque el sodio pues siempre anda con el cloro. O sea, se disocia, el cloruro de sodio se disocia en esas dos partículas. Listo, entonces usted aquí lo que va a explicar en concreto, en conclusión, que es que cuando hablamos de osmolaridad nos estamos refiriendo a esto y a esto. Pero como de estos tres, el que ejerce una osmolaridad efectiva realmente es el sodio, entonces pues también nos inventamos este otro concepto que es la tonicidad. ¿Listo? Entonces nosotros hablamos de soluciones isotónicas, es la misma idea de isotónica. ¿Qué significa isotónica? Pues que tiene la misma tonicidad que el plasma. Hipotónica, ¿qué sería? Que tiene menor tonicidad que el plasma. Hipertónica, ¿qué sería? Que tiene más tonicidad que el plasma. ¿Sí ven? Entonces es la misma vuelta. Si yo le agrego, si yo meto esta célula en una solución, hagámoslo acá, aquí, sería la misma vuelta. Aquí donde yo le puse osmolaridad aumentada, piensa en tonicidad aumentada, es lo mismo. ¿Sí ven? Sería el mismo efecto. Si la tonicidad, si yo le meto al paciente una solución hipertónica, pues ¿qué va a pasar con el líquido de la célula? Pues sale. ¿Sí ven? Y si la solución es hipotónica, o sea, si esto se nos vuelve acá hipotónico, ¿qué va a pasar con el líquido? Pues se mete. Ya, esa es la esencia. Esa es la vuelta, manita. ¿Sí pilla? Entonces ya entendiendo eso, teniendo la claridad de eso, si usted se olvida, pues entonces por aquí le pone hipotónico, isotónico, hipertónico, pero pues yo creo que eso es mejor que lo diga. ¿Listo? Ahora, entonces ya entendiendo eso, ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa entonces con el paciente. Entonces vamos a suponer que esto es un vaso sanguíneo. Usted ya sabe que en el vaso sanguíneo, ¿qué hay? Pues hay el plasma, que es el líquido, pues y tal. Y hay unas células que ya le dije, eritrocitos, leucocitos y los fragmentos que son las plaquetas. Pero aquí vamos a representar solamente los eritrocitos. Acá afuera estamos en el espacio intersticial y ya usted sabe que acá afuera, pues están, dependiendo del tejido donde estén, pues están las células del tejido o del órgano donde estemos. ¿Sí pilla? Entonces eso mismo que vamos a decir que pasa con el eritrocito, va a pasar con las células que estén acá afuera. ¿Sí ve? Y lo que vamos a hablar es particularmente, o sea, este efecto o estas cosas son, digamos, particularmente afectan al sistema nervioso central. ¿Sí pilla? Pero pues vamos a hacer el ejercicio con el eritrocito, pues porque es lo que clásicamente uno hace con el eritrocito. Listo, normalmente el eritrocito pues va en su plasma, tranquilo y contento, relajado. ¿Y qué pasa con el agua? Como el eritrocito, o sea, adentro tiene la misma tonicidad que el plasma, pues no pasa nada. El agua que entra es la misma que sale, el agua que entra es la misma que sale. La misma cantidad de agua que entra sale. O sea que no hay movimiento neto del agua. ¿Sí pilla? Pero entonces, ¿qué pasa si usted decide aplicarle a su paciente una solución isotónica? ¿Qué significa isotónica? Que tiene la misma tonicidad que el plasma. Es decir, que tiene la misma tonicidad que la célula. ¿Sí pilla? Porque la tonicidad es la misma, al igual que la osmolaridad. La osmolaridad es la misma, la tonicidad es la misma. ¿Listo? O sea, es la misma en el espacio extracelular que en el espacio intracelular. Entonces, si yo le aplico una solución isotónica a mi paciente, pues ¿qué va a pasar? Pues no pasa nada con el eritrocito, no pasa nada. Porque la tonicidad no va a cambiar. O sea, yo le estoy aplicando una solución isotónica. Entonces, la tonicidad del plasma no va a cambiar. Porque así como le estoy metiendo, lo mismo que le estoy metiendo de agua, le estoy metiendo de solutos. ¿Listo? Lo mismo. Y acuerde que isotónica es isotónica ¿con respecto a qué? Pues con respecto al plasma. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es bueno eso? Pues porque yo ya sé que cuando yo le aplique a un paciente una solución isotónica, ¿qué va a pasar con ese líquido? No se me va a meter a las células, no se me va a meter a las células que está acá, se me va a quedar aquí dentro del vaso. Entonces, si mi objetivo es aumentar el volumen dentro del vaso, entonces yo a ese paciente le tengo que aplicar una solución isotónica, porque yo ya sé que esa agua se me va a quedar dentro del vaso. Ahora, ¿yo cuándo quiero hacer eso? Esa es la pregunta. ¿Cuándo quiero hacer eso? Entonces yo quiero hacer eso cuando un paciente está deshidratado. O sea, cualquier cosa, mejor dicho, que usted le pueda bajar la presión arterial del paciente y llevarlo a un shock, cualquier cosa, en ese momento
su primera acción es aumentar la volemia, o sea, aumentar el volumen de líquido que hay aquí, el volumen de líquido que hay aquí dentro del vaso. ¿Por qué? Porque usted ya sabe, porque usted ya vio fisiología, de que entre más volumen haya, pues hay mayor presión. Usted sabe que la presión arterial depende del volumen sistólico, bueno, depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, y que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y que el volumen sistólico depende, entre varias cosas, depende de la precarga, y que la precarga pues depende del volumen de sangre que retorne al corazón. ¿Sí? Entonces, entre más sangre haya aquí, entre más líquido haya aquí, pues más líquido va a regresar al corazón y más volumen va a salir del corazón, entonces aumenta el gasto cardíaco y eso aumenta la presión. Eso no lo va a decir usted porque los muchachos a los que usted le va a hablar pues no están viendo, no han visto oficio, ¿no? Usted simplemente va a decir que cuando usted aplica una solución isotónica, el volumen se queda aquí en el vaso, no se nos mete a la célula, no, que se nos queda aquí en el vaso, y eso nos va a servir para aumentar la volemia y eso nos va a servir para aumentar la presión. Entonces, todo lo que cuando usted le llega a un paciente con la presión bajita, usted piensa en soluciones isotónicas. ¿Listo? Entonces, un paciente que esté súper deshidratado, isotónica. Un paciente que tenga una hemorragia, isotónica. Un paciente que esté en shock, isotónica. O líquidos de mantenimiento, isotónica. De mantenimiento, que es un paciente que está en el hospital tal y no puede pues ingerir líquido y eso, entonces usted le aplica solución isotónica. No puede ingerir vía oral, pues usted le aplica solución isotónica. ¿Listo? Bueno, espero que me haya entendido mi herderito. Si no lo entendió, pues me dice. Listo. Esa es la vuelta. Ahora, ¿cuáles son las soluciones isotónicas? Pues aquí le puse las dos más usadas, que son la solución salina normal. Esto es solución salina normal. Esto es lo que llaman el suero fisiológico. El suero fisiológico es esto. ¿Listo? Que realmente pues es solución salina normal al 0.9%. 0.9%, ¿qué significa? Pues esto, digamos, no es su tema, o no sé si el profesor quiere que usted lo explique. Si él quiere que lo explique, pues me dice. 0.9% significa aquí que hay 0.9 gramos de cloruro de sodio. Acuérdate que estamos hablando de solución salina, es cloruro de sodio con agua. Entonces, es cloruro de sodio con agua destilada. Entonces, 0.9%, ¿qué significa? Que hay 0.9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de solución. ¿Listo? Entonces, cuando usted hace ese cálculo, si usted convierte eso y lo pasa a molar y después a osmolar, usted se va a dar cuenta que tiene la misma osmolaridad que el plasma. O si hace solamente el cálculo después de la tonicidad, se va a dar cuenta que tiene la misma tonicidad que el plasma, pues digamos, para no enredarla tanto. ¿Listo? Pero pues ese cálculo creo que todavía no es necesario hacerlo para usted. Hay otra solución que es muy usada también, que es el lactato de Ringer. El lactato de Ringer, digamos, mucha gente lo recomienda porque pues esto ayuda a controlar la acidosis, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay algunas personas que dicen que, bueno, esa discusión no es para usted. Pero digamos, esta es otra solución, lactato de Ringer, que es una solución isotónica y que además ayuda a controlar la acidosis. ¿Listo? Bueno, eso por este lado. Ahora, ¿qué sucede? Aquí tenemos el paciente otra vez normal, con sus líquidos, pues acá, con su plasma, pues, isotónico, su líquido intracelular isotónico y tal. Entonces, ¿qué sucede si yo a este paciente le aplico una solución hipertónica? ¿Qué significa hipertónica? Que tiene más tonicidad que el plasma. Es decir, que cuando usted meta esto por aquí, estamos suponiendo que esto es un catéter, ¿no? Que esto parece pues otra cosa. Parece como un cigarrillito, bueno, pero esto es un catéter. Entonces, si usted le mete por aquí al paciente su solución, su líquido, una solución hipertónica, entonces, ¿qué va a pasar? Pues la tonicidad del plasma va a aumentar. Entonces, al aumentar la tonicidad del plasma, ¿qué va a pasar con el líquido que está dentro de la célula? Pues va a salir. ¿Por qué? Porque acuérdese que el agua se mueve desde donde hay menos tonicidad, o sea, desde acá adentro, hacia donde hay más tonicidad, o sea, acá afuera. ¿Por qué hay más tonicidad acá afuera? Pues porque le acabamos de meter una solución hipertónica a este señor. ¿Sí ve? ¿Sí la vuelta? Entonces mire cómo se puso el eritrocito, cómo se nos arrugó el eritrocito en este caso. Lo mismo pasaría con las células que están acá, ¿no? Si usted tiene una neurona por aquí y está deshidratado y tal, bueno, eso ahorita bueno, para no enredarla tanto, se sale el líquido y ya. El líquido se sale, que es lo que usted tiene que decir. Entonces, si yo ya sé que cuando yo aplico una solución hipertónica, el líquido que está acá dentro de la célula se me va a salir, entonces yo cuando querría aplicarle a un paciente una solución hipertónica, ¿en qué casos? Pues yo le voy a aplicar a un paciente una solución hipertónica si el paciente tiene un edema. ¿Por qué? Porque edema, ¿qué significa? Pues que hay mucho líquido acá afuera, hay mucho líquido, mucho líquido. Si usted tiene un edema celular, hay mucho líquido en el interior de la célula, o hay mucho líquido acá afuera. Entonces yo le coloco una solución hipertónica, ¿para qué? Pues para que todo el líquido se me meta para acá, 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 se me meta para acá. ¿Sigue la pilla? Cuando yo quiero aumentar el líquido acá, o sea, cuando yo quiero que el líquido que está en el espacio extravascular se me venga para el espacio intravascular, pues entonces yo le meto una solución hipertónica. ¿En qué caso? Por ejemplo, para gente que tenga un edema cerebral, le meto una solución hipertónica. Que tenga un edema pulmonar, le puede meter una solución hipertónica. O pacientes que tengan hipoglicemia, porque las soluciones hipertónicas clásicas pues son la destroza al 10 y la destroza al 25%.
¿sí? La destroza al 10% y la destroza al 25%. También la solución salina, pero solución salina mayor de 0.9% es una solución salina hipertónica. O sea que si usted tiene una solución salina al 3% es una solución hipertónica. ¿Listo? Y también la puede utilizar en nutrición parenteral. Digamos que estos son los usos más comunes, pero pues digamos hay otros usos. Usted le puede decir que en el pre- posoperatorio, bueno, pero digamos que estos son algunos de los usos. Listo, eso ya depende del caso. Obviamente no es que usted, el paciente llegó con edema, usted pone una solución hipertónica. No, usted tiene que ver el caso, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué es el edema? Bueno, todo eso. ¿Listo? Y después se define. Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? Digamos aquí, supongamos que aquí le administramos al paciente una solución hipotónica, entonces ¿qué pasaría? Si la solución es hipotónica, entonces la tonicidad del plasma va a disminuir, y si la tonicidad del plasma disminuye, pues ¿qué ocurre? Que el líquido que está acá afuera, pues se nos va a meter. ¿Listo? El líquido que está acá afuera se nos va a meter hacia el interior de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Pues se nos va a hinchar. ¿Listo? Se nos va a hinchar las celulitas. Ahora, ¿cuándo yo voy a usar entonces en un paciente una solución hipotónica? O sea, si yo ya sé que cuando yo le administro a un paciente una solución hipotónica, la célula se me va a hinchar, entonces ¿para qué le voy a dar una solución hipotónica? ¿Sí? ¿Para qué? Ah, pues en ciertos casos, o sea, en una persona normal yo no le voy a dar una solución hipotónica, le doy una solución isotónica. ¿Listo? Pero hay unos casos en los que yo tengo que dársela. ¿Cómo? Cuando el paciente tiene una deshidratación hipertónica. Es decir, que el paciente se deshidrató, pero perdió más líquido que solutos. Perdió más líquido que solutos. Entonces, ¿qué pasa? Los solutos se concentran, entonces por eso el plasma se nos vuelve hipertónico. Entonces, por eso lo llamamos deshidratación hipertónica. Entonces, ¿en qué casos ocurre eso? Pues cuando hay deshidratación por sudoración, por vómito, por diarrea. ¿Por qué? Porque en estos casos usted está perdiendo más líquido que solutos. ¿Listo? Entonces, en estos casos usted le administra al paciente una solución hipotónica. ¿Para qué? Para tratar de diluir esos solutos que están aumentados. Y pues obviamente en un paciente que no ingiera líquidos, pues porque si usted no ingiere líquidos, pues digamos, los solutos que tiene en el plasma pues se concentran. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las soluciones hipotónicas? Pues tenemos la solución salina. Cualquier solución salina menor de 0.9% es una solución salina hipotónica. Entonces aquí tenemos la solución salina al 0.45%, que iría a la mitad del 0.9%. Y la destroza, aquí tenemos una cosita con la destroza. La destroza al 5, mire que es una solución hipotónica, pero es una solución isoosmolar. Esto es un ejemplo claro pues, de por qué uno hace la diferencia entre osmolaridad y tonicidad. Porque hay soluciones como esta que son isoosmolares, pero que son hipotónicas. La destroza al 5. Si usted calcula la osmolaridad de la destroza al 5, le da como 277.7. Eso es una pregunta clásica pues, de estos ejercicios de osmolaridad y tal. La osmolaridad de la destroza al 5, eso da 277, que es más o menos la misma que el plasma, porque acuerde que el plasma es de 270 a 310, o sea que está ahí dentro del rango. Pero es una solución hipotónica, ¿por qué? Pues por lo que le acabo de decir, por lo que le dije hace rato, porque como la glucosa se puede equilibrar fácilmente entre un lado y otro de la membrana plasmática, pues entonces la tonicidad va a disminuir a medida que la glucosa vaya pasando al interior de las células. ¿Listo, hija? Bueno, entonces eso sería todo, yo creo que con eso sería suficiente. Ahora, si él le dice, no, es que yo quiero que hagan cálculos también de cómo se calcula la osmolaridad, de cómo yo sé cuál es la tonicidad de esta sustancia y todo eso, pues entonces le hacemos. Usted me dice si le metemos más. Pero pues yo creo que con eso ya sería un buen inicio como para que la gente tenga una idea pues de cómo funciona esta vuelta. Que meterle ahí mismo lo de los cálculos pues ya sería saturar a la gente. Cuando le mete tanta cosa a la gente al final no termina entendiendo es absolutamente nada. Listo, y además como las exposiciones son corticas, pues bueno, princesa, entonces cualquier cosa pues me está preguntando.